Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Lamentable hecho registrado en el estado Amazonas, donde un grupo de militares venezolanos, jóvenes muchachos, llenos de aspiraciones, de ganas de vivir, de defender la Constitución, nuestro territorio, la soberanía de Venezuela, fueron vilmente emboscados y asesinados por guerrilleros colombianos. Todos estos hechos que reflejan el deterioro del modelo político implementado en Venezuela tienen sus orígenes. Y a esos efectos, señor presidente, solicito la autorización para mostrar brevemente el nacimiento de estos hechos, la complicidad del propio Estado venezolano en los mismos y cómo desde el punto de vista político las Fuerzas Armadas tienen un rol importante que ahora vamos a presentar. Adelante. Y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. Así las cosas, colegas parlamentarios, esta alocución del para entonces presidente de la República tiene sin duda alguna un mandato, una orden, una influencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para los distintos componentes armados que forman el estamento militar venezolano. No podemos negar bajo ningún concepto la politización del componente armado venezolano. Politización que no implica la totalidad de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero que sin duda alguna esta pretendida politización de convertir el componente armado en una guardia pretoriana del gobierno y del proyecto político del gobierno ha influenciado de manera significativa a nuestros hombres en armas. No es la primera vez que sucede un hecho de esta similitud. Han sucedido enfrentamientos en distintas localidades de la frontera venezolana con el mismo resultado. Ya no hombres de la Guardia Nacional, soldados del ejército venezolano que también han muerto producto de las balas de quienes invaden el territorio venezolano. Y allí las Fuerzas Armadas tienen un mandato directo establecido en el artículo 1 de la Constitución. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial
y la autodeterminación nacional. Pero igualmente, si nos vamos al 328 constitucional, claramente se nos habla de la no politización de las Fuerzas Armadas. Y hagamos referencia a ese 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia, soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo a la Constitución y con la ley. Lamentablemente, un gobierno cómplice de estos irregulares en armas, alzados contra un gobierno legítimamente constituido como el colombiano, tienen en el territorio venezolano un aliviadero para sus actos vandálicos. Porque no es solo la FARC, el ELN, la guerrilla narcoterrorista, los contrabandistas, los cobradores de vacunas, quienes secuestran, etcétera, etcétera, quienes hacen vida en el cordón fronterizo. Tierra dentro del territorio venezolano, en Barinas, en Apure, en el Táchira, en el Zulia, en Amazonas y en Bolívar. Es un hecho público y comunicacional la presencia y el dominio de territorio venezolano por parte de irregulares colombianos. Ahora, ¿cómo es eso? Que la autoridad nacional, el ministro de la Defensa, sugiere que se vayan. Que se vayan. Algo así como: no importa que nos maten nuestros muchachos. Que se vayan, en una confesión implícita del conocimiento de que están usurpando el territorio y la soberanía nacional. ¿Dónde está el mandato constitucional al que se deben los componentes militares del estamento venezolano? ¿Por qué no ejercer el mandato de hacer valer la soberanía del territorio? Y la Cancillería colombiana ha graficado de manera lapidaria en un comunicado presentado ayer, en el numeral 2 y 3, lo que ya todo el mundo conoce. En el numeral 2 dice la Cancillería: según la información pública oficial expresada por el ministro de Defensa de Venezuela, estos lamentables hechos habrían ocurrido como represalia a la captura de 9 personas, entre las que se encuentra el ciudadano colombiano Luis Felipe Ortega Bernal, quien es un reconocido cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, cuyo prontuario delictivo le mereció circular azul por parte de Interpol por múltiples delitos cometidos en el país colombiano, adicionados a los delitos que estaba cometiendo en territorio venezolano.
Y en el punto 3, dice la Cancillería colombiana: el gobierno de Colombia rechaza el terrorismo y la violencia generada por grupos armados organizados como el ELN, que por años ha golpeado a Colombia y a su población y continuará enfrentándolos en nuestro territorio en el marco de la legalidad. Y allí tenemos algo muy simple. Los problemas de los colombianos, que los resuelvan los colombianos, y los problemas de los venezolanos, que los resuelvan los venezolanos. Y en consecuencia, siendo la defensa del territorio nacional una atribución exclusiva en su protección y dominio de la Fuerza Armada Nacional, es la Fuerza Armada Nacional la quien debe echar del suelo patrio a todos los irregulares que hacen vida y vulneran la frontera del país, trayendo el delito, el cobro de vacunas, la extorsión, el secuestro y el crimen a los ciudadanos venezolanos. ¿Es que acaso los organismos de seguridad del Estado, incluso el propio equipo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que persigue, criminaliza y judicializa a los militares venezolanos que piensen distinto o que respeten la institucionalidad de la República, esos son perseguidos, se le montan los expedientes y no sabe el gobierno, no sabe el ministro, no saben los componentes de las fuerzas que existen pueblos en el Táchira tomados por la guerrilla venezolana, que despachan desde el suelo patrio, que permite este gobierno y los militares venezolanos la invasión del espacio radioeléctrico, cuando hemos denunciado en anteriores oportunidades la presencia de emisoras clandestinas en las zonas montañosas del Táchira, pueblo adentro del Táchira, no en la frontera. ¿Dónde está la inteligencia de los militares venezolanos? ¿Dónde está la inteligencia que debe determinar y castigar a quienes secuestran jóvenes menores de edad para incorporarlos a los cuadros guerrilleros del hermano país? ¿Cómo no lamentar y cómo no condenar la pérdida de vidas humanas, sobre todo de estos jóvenes muchachos, miembros del componente Guardia Nacional, que tomaron la Constitución para defender el suelo patrio? Señor presidente, para proyectar una fotografía. Adelante. Allí podemos observar a este ciudadano de apellido Bernal. 2 cédulas de identidad con distintas características. Licencia de conducir, carnet de la patria. Y este señor, Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, reconocido jefe del ELN, de la guerrilla, de los insurrectos colombianos, ¿cómo es posible que tenga esta documentación? ¿Quién le otorgó esa documentación a ese forajido, a ese delincuente que está mancillando el pueblo
la dignidad de los venezolanos y mancillando el suelo patrio. ¿Quién le da explicaciones a esto? ¿Cómo es que pretenden desdibujar del contexto del tema político para ignorar que este señor es un comandante guerrillero y pretender decir que es un irregular, paramilitar, un delincuente común? Para disociar el contexto y la gravedad política que significa para el país lo acaecido allá en el Amazonas con la pérdida de vida de estos venezolanos. ¿Dónde está la presencia, el resguardo de nuestra soberanía? Pudiésemos presumir en un ejercicio de interpretación política que el gobierno, con estos argumentos, pretende justificar lo injustificable, siendo laxo con los guerrilleros que en algún momento dijeron que eran socios políticos. Para no castigar, para no flagelar el delito cometido por estos ciudadanos en el suelo patrio. Dice los jerarcas militares del país que Colombia es incapaz de controlar su frontera. ¿Y qué estamos demostrando nosotros cuando nos están matando nuestros militares en el territorio venezolano? ¿Qué le estamos diciendo al país? Repito, no es un problema de los colombianos, es un problema de los venezolanos. Y es un problema del componente militar, del estamento militar venezolano, que tiene la obligación de proteger no solo la vida y la calidad de vida de los venezolanos que pueblan las fronteras, sino defender con dignidad y con arrojo, gallardía y valentía el suelo y la soberanía nacional. Y allí, señor presidente, nosotros, desde la Comisión de Defensa, proponemos un proyecto de acuerdo que consignamos por secretaría a los efectos de ser considerado por esta plenaria. Pero antes, permítame concluir que la única manera de combatir el delito, la presencia de irregulares, la violencia en la zona fronteriza es con las armas de la nación, es a plomo limpio que Venezuela debe resguardar su territorio. A plomo limpio debemos rescatar nuestras fronteras y no permitir que sigan matando a nuestros muchachos, que sigan violentando la soberanía de la nación y que sigan invadiendo nuestro territorio cuando bastantes militares hay en Venezuela que deben ocuparse de resguardar la frontera, la dignidad nacional y la dignidad de los venezolanos. ¿Dónde están los soldados de Ayacucho, de Pichincha, de Carabobo? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese ejército? ¿Dónde están? Para continuar siendo vejados y humillados por delincuentes del narcotráfico internacional, de la narcoguerrilla y de los guerrilleros alzados en armas contra el gobierno colombiano. Es un llamado
Señor presidente, colegas parlamentarios, y consigno por secretaría el acuerdo presentado. Muchas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.